Hola, bienvenido a nuestro quinto programa de la Biblia, un versículo a la vez, radio. Bienvenidos, ¿cómo están por ahí? Espero que estén bien, como digo siempre. Estamos felices de compartir nuestro quinto programa, estudiando un poquito para aprender con ustedes. Y bueno, estoy sintiendo un poco de frío, hace un poquito de frío hoy. Hoy día sí, está fresco. Está Bueno, bastante estos días fresco. han estado bastante frescos. No hemos visto cuántos son los grados que hay, pero está bastante fresco. Yo zafé esta mañana porque perdí las llaves de la casa Sí, ya vimos que y zafé esta mañana a llevar a los niños a la escuela, yo los llevo en la mañana. Y las estuve buscando, me volví loca buscando las llaves y estaban en una manga de una campera. sí, se habían escondido las llaves. Exacto. Ha sido el día de las llaves perdidas Sí. y se perdieron en la manga de Pero la campera. la encontré, gracias a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a ver en Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32, pero vamos a comenzar, esta vez lo vamos a hacer diferente. Bueno. Vamos a comenzar hablando de qué se trata una parábola, y ahí mi esposa les va a comentar. Lourdes, vos más o menos tenés ahí visto lo que es una parábola. Acá tengo lo que es una parábola. Dice, relato breve y figurado que transmite una enseñanza moral o espiritual, fundado a través de la comparación, utilizando situaciones de la vida cotidiana para explicar conceptos fundados o difíciles de entender. Y acá vemos que el Mesías utilizaba mucho este recurso. Exacto. Hay un montón de pasajes donde el Mesías habla por parábolas. Exacto. Y lo hacía con dos motivos el Mesías a esto de hablar en parábolas. Primero, uno lo hacía para que la gente común la comparara, la parábola, con la vida cotidiana y fuese fácil de entender. Claro. Y a la vez también, la segunda intención con que él compartía las parábolas era para que los líderes religiosos que estuvieran ahí y que no estuvieran tan cerca de lo cotidiano, por la vida que llevaban, por su estilo, sus formas. Claro, eran más, tenían un estilo de vida más diferente, otro nivel, por así decirlo. No se mezclaban con el pueblo, entonces no tenían el léxico del pueblo. Claro, no tenían las costumbres. Exacto. Entonces, ¿qué les pasaba? No lograban entender. Entonces Jesús, Yeshua, a través de las parábolas, daba misterios del reino, que era fácil de entender para muchas personas y digamos que para otras no. Y en este caso va a utilizar esta parábola para que nosotros podamos entender. Exacto. Así que bueno, eso es lo que es una parábola. Eso es el recurso que utilizaba Yeshua, el Mesías. Y entendamos lo siguiente, que Él es el Mesías. Partamos de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es la palabra viva. Él es la palabra viva. Él vino a cumplir también. Claro, Él vino a cumplir la profecía escrita sobre Él. Claro, entonces Él no es solo un hombre, como muchos lo dejan. Porque, ¿qué pasa? Decirle al Mesías que es un hombre más es descalificarlo, es bajarlo de nivel. Claro. ¿Por qué? Porque lo ponemos a la altura nuestra. Aunque Él se puso a nuestra altura, Él no estaba a la altura nuestra. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la misma imagen de Dios. Es la palabra viviente, el que venía a dar la interpretación correcta de los mandamientos y la enseñanza correcta. Entonces, están parados ante el Mesías. Claro. Y es el que también se puso en nuestro lugar. ¿Cómo se puso en nuestro lugar? Dio su vida. Claro. Le pegaron. Si alguna vez te han pegado, a él le pegaron mucho. Si alguna vez lloraste, él lloró hasta lágrimas de sangre. Si alguna vez estuviste enfermo o estás enfermo, créeme que él sintió el mismo dolor y mayor que el tuyo, porque él sabía que iba directo a la muerte. Él iba a dar su vida por nosotros. Si bien se mantuvo fiel, lo hizo, él, a pesar de todo eso, padeció como nosotros. Padeció hambre, padeció cansancio. Entonces, atravesó por muchas cosas que nosotros podemos estar atravesando. Y bueno, también lo negaron, y esto es lo que estamos viendo. Esta parte es la que estamos viendo, ¿no? Y acá, bueno, mi esposa va a hablar de qué se trata más o menos la parábola que vamos a leer. Bueno, la parábola se trata de dos hijos.
Un hijo que le piden que vaya a cuidar una viña y él dice, no quiero, pero al final se arrepiente y va. Y el otro hijo que acepta en el momento, pero nunca va a cuidar la viña. Entonces en ese momento habla de los líderes religiosos, que es el segundo hijo, que dice sí, habla de los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los doctos que tenían conocimiento de la escritura. Habla de esa gente. El segundo hijo es el que supuestamente estaba haciendo las cosas bien, el que estaba dispuesto a hacer las cosas bien, pero no las hacía bien. No iba a lo que Dios le mandaba hacer. Y el primer hijo son el pueblo, los publicanos, las mujeres en situación vulnerables o juzgadas, personas impuras, ejemplo, leprosos, con enfermedades incurables, los poseídos, que son los endemoniados, los discapacitados, aquellas personas que no tienen movilización de algún miembro del cuerpo, los transgresores de la ley, los discípulos, que son los que llevaron y cumplieron con los mandamientos de Dios, lo que dijeron sí, que a pesar de que algunos lo negaron, ellos después se arrepintieron y siguieron la palabra de Dios porque Jesús los vino a buscar. Entonces ellos son muy importantes también porque son los que a través de ellos nosotros estamos ahora aprendiendo la Biblia, son los que escribieron. Los evangelios y las cartas. Exacto. Escribieron. Exacto. Que estamos hablando de lo que se le llama el Nuevo Testamento. Ok. Bien. Entonces quedamos con que el primer hijo vienen a ser las personas que estaban sumergidos en pecados. Exacto. Estaban cometiendo transgresión de la ley. Ley significa instrucción. Y estas personas que cometían pecado, que les había... Porque obviamente la viña es el pueblo de Israel, ¿sí? Para más o menos que se entienda. Dios le pide que cuiden ese pueblo a través de qué, de obedecer los mandamientos. Y esta gente le dijo, no. Cuando llega el Mesías, muchos de ellos se arrepienten y empiezan a decir, sí, me arrepiento de los pecados, quedo de acuerdo con Dios y te sigo. Y seguían al Mesías. Y entre esos están los discípulos que hicieron una cantidad de cosas tremendas e importantísimas. ¿Por qué? Porque se dedicaron a predicar de aquel que es verdaderamente, como dijimos recién, el Mesías. No lo negaron. Entonces, imagínense, acá ocurre una transferencia del reino. ¿Por qué? Porque si bien los fariseos, los escribas, los saduceos, los sumos sacerdotes eran dos, porque uno era elegido por Roma, los maestros, los doctos, las personas que tenían gran conocimiento de la escritura, todos ellos de alguna manera eran los encargados de instruir al pueblo. Pero como se fueron detrás de cosas, de mandamientos de hombre, de tradiciones de ancianos, le agregaron a la escritura. Sí, de conveniencia propia. Claro, empezaron a seguir cosas que Dios no les pedía. Exacto. Y además hicieron alianzas con los extranjeros, hicieron alianzas con Roma, se sujetaron a un montón de leyes que Dios no les había pedido. ¿Qué pasa? Estos que dijeron que sí, terminan dándole la espalda. Y los que le habían dicho que no, que son los que recién decía mi esposa, terminaron diciendo sí, me arrepiento, y se arrepintieron. Entonces de eso se trata esta parábola. Y acá se va a ver muy claro lo que dice el Mesías cuando a continuación mi esposa lea el capítulo 21 del versículo 28 al 32. Así que bueno, acá les voy a leer. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bueno, y para terminar acá, vemos que Yeshua los confronta, porque él ve que los están rechazando. Y él ve que están confundiendo al pueblo, o que lo quieren confundir. Entonces, están sacando de contexto bíblicamente lo que él venía a hacer. Entonces, obvio que el Mesías iba a tomar otra postura. Por eso les dice que la ramera y los publicanos iban delante de ellos. Imagínate en ese momento, Sí. A los escribas y los fariseos que les diga a Yeshua que las rameras, que ellos las consideraban personas que nunca iban a entrar al reino de los cielos, que iban a entrar al reino de los cielos. Claro, imagínense en ellos. Se tienen que haber sentido re mal. Claro, y tienen que haberse súper enojados. Que los publicanos, los cobradores de impuestos para Roma, iban a entrar antes que ellos. Claro, entonces bueno, sí. Yeshua eso es lo que le estaba diciendo. Entonces en ese momento él estaba confrontándolos con autoridad y poniéndose en su postura, en la postura que Dios quería que se pusiera. Pero igual los fariseos no le hicieron caso. Después lo vamos a leer más adelante. Ni los fariseos, ni los escribas, ninguno ni los saduceos. Claro, ninguno de los líderes. Los líderes religiosos de esa época, en su gran mayoría, hay escrito en la Biblia, en ciertos pasajes de alguno que otro líder religioso, que sí creyó. Bien. No metamos a todo en la bolsa. Bien. Pero en su gran mayoría no creyeron. Y estas personas que salieron del anonimato, las pecadoras, sí, las personas que se acercaban, los paralíticos, los enfermos, paralíticos, que Dios había hecho milagros sobre ellos. Esos que se arrepintieron, claro. ¿Porque qué es arrepentirse? Arrepentirse es toda aquella persona que redime su vida del pecado, o sea, que toda persona que pide perdón por sus pecados y que no lo comete más. Claro. Eso y que vuelve a Dios. Y claro, y que vuelve a Dios. Ese es el contexto. Exacto. Si vos te arrepentís de algo es porque sabías que estaba lejos y te volviste. Claro, exacto. Entonces ellos estaban haciendo eso, se estaban volviendo a Dios. Entonces, ¿por dónde volvían? Y por el único camino que se llama Yeshua, Jesús el Mesías. Y estos fariseos o saduceos, o los escribas. Sí, estaban descuidando la viña. Claro, eso, por un lado, estaban descuidando a esta gente. Exacto. Y aparte, se estaban salteando al Mesías. Porque no lo reconocieron. ¿Por qué? Por sus propios intereses, ya lo vimos en muchas oportunidades. Sí. Ellos tenían poder político, poder judicial y poder religioso. Entonces, ellos, por querer mantener su estatus, por querer mantener su vida como venía, como la habían planificado, negaban al Mesías, al que venía verdaderamente a salvar el alma de las personas. Exacto. Y hoy, bueno, para terminar, queremos decirte que el Mesías viene a salvar tu alma. Él sí se acuerda de nosotros, nos incluimos, porque todos somos pecadores. Todos somos como ese primer hijo, que al principio cuando Él nos llama, nos cuesta. Exacto. Y le decimos como que no. Sí, y después pero después nos arrepentimos y decimos, bueno, sí. Claro, llega un momento en la vida que ciertas situaciones, ciertos momentos nos dejan ver con claridad lo que Él hizo por nosotros. Claro. Por eso más temprano hablábamos de cómo Él se puso en nuestro lugar, de cuánto Él dio por nosotros. Entonces, este es el llamado para que te acerques a Él y que no te pase como a los líderes religiosos. Estas personas eran muy instruidas, sabían mucho, pero les faltaba amor por la pasión del Mesías. Les faltó amor por aquel que Dios envió. Así que ahí mi esposa va a orar por ti, ya sea la situación que estés pasando o atravesando. Tienes que saber que hay salvación.
y hay sanidad y hay un cambio de paradigma en aquel que nos amó, en aquel que dio su vida por nosotros. ¿Ah? Señor, te agradezco, Señor, hoy día, un día más, de estar, Señor, acá sentados estudiando tu palabra, un programa más que has puesto, Señor, en nuestro corazón a hacer. Te pido, Señor, para que tú, Señor, extiendas las redes del internet, para que llegue a la gente, para que llegue tu palabra, Señor, que sea luz a cada persona, que esta palabra, Señor, traiga arrepentimiento, traiga convicción de que tú puedes hacer un milagro en cada persona, que el reino de los cielos, Señor, está abierto para aquellos que se arrepienten, para aquellos, Señor, que te siguen, para aquellos que están leyendo, Señor, tu palabra, para aquellos que quieran aprender de ti, para aquellos que te aman, para aquellos que te aceptan en su corazón. Tú abres el reino de los cielos para ellos, Señor. Tú puedes cambiar la vida de cada persona. Somos testigos que has cambiado nuestras vidas. Tú puedes, Señor, entrar y ser luz. Así que sé luz, Señor, para aquellos que están oyendo. Envíasle, Señor, como agua fresca, Señor, esta palabra, para que ellos la reciban, Señor, y puedan refrescarse, puedan, Señor, aprender y puedan ser como tu primer hijo, Señor. Como esta palabra que decía, como el primer hijo, Señor, que aunque decía que no, Él fue y lo hizo. Señor, toca los corazones de aquellas personas, bendícelas, bendice su familia, bendice, Señor, esta radio, nosotros, Señor, físicamente a los que están escuchando, fortalécenos, Señor, en el espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de tu Hijo Yeshua,